Muy bien, ahora sí. Bueno, no, todavía no, lo voy a subir en el descanso, ¿vale? No lo he subido porque recuerdo que Juan Carlos, por ejemplo, que ha venido a tutoría conmigo, me decía, súbeme el índice del plan de negocio. Juan Carlos, lo terminé ayer. No te preocupes, sí, ¿Vale? soy consciente que... Lo terminé ayer, con lo cual os prometo que en el descanso vais a tener subido tanto las transparencias como la hoja de cálculo que vamos a utilizar en la segunda parte de la sesión, ¿vale? Cuando vayáis a tomar el papelito, yo lo voy subiendo al campus virtual y lo tendremos en el descanso. Bueno, vamos a ver qué es lo que pide Masterat, esas tres partes del TFM. Voy a dar un repasito, sobre todo para que os acordéis cuáles son las tres partes del TFM y dónde encaja el plan de negocio en esas tres partes. La estructura del plan, algunos errores o claves en la presentación, muy por encima, porque ya habéis tenido sesiones de presentación de ideas, con lo cual voy a dar simplemente pinceladas de ya cosas que se han dicho. Y para la segunda parte de hoy vamos a hablar del plan económico financiero, ¿vale? De verdad os lo digo, la sesión de hoy va a parecer dura porque vamos a ver muchas cosas, pero yo quiero que conforme vaya desarrollando yo los apartados del plan de negocio, vayáis pensando en vuestro proyecto y si tenéis que hacerme una consulta sobre la marcha, me paráis y me decís, Julio, momento, yo tengo una duda en mi proyecto, en lo que has dicho con respecto a esto. Y nos paramos y seguramente con el ejemplo todos refresquemos bastante bien los conceptos y los contenidos, ¿vale? No quiero que os quedéis atrás y no quiero que simplemente esté aquí repitiendo como o charlando o dando una clase magistral. Sabéis que no es mi estilo, sabéis que no estoy cómodo con ese tipo de clase, con lo cual paradme las veces que haga falta, ¿vale? Fijaos que yo las sesiones que he visto hasta ahora con vosotros eran todas de estrategia y eran chulas, o por lo menos a mí me parecía que eran chulas, ¿vale? El encaje, la creatividad, la innovación, eran cosas bonitas. Hoy es un tema de, como dice ahí, de trabajo duro, ¿vale? El plan de empresa es un tema de trabajo duro, es un tema de ser muy detallista en lo que escribimos. ¿El qué? Esto es bonito, ¿no? Comparado con otras cosas, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar más de objetivos, pero básicamente mi objetivo principal es el número 2. Quiero que salgáis de esta sesión, por lo menos, con ideas ordenadas. Habéis visto un montón de cosas a lo largo del curso y yo quiero que por lo menos salgáis de esta sesión con una estructura de qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Ese es mi objetivo. Y si no lo he logrado, por favor, decírmelo, porque tratamos de reenfocar lo que vamos viendo, ¿vale? Bueno, ¿qué es un plan de negocio? Seguramente ya la habéis visto en más de una asignatura, ¿vale? Porque se habla mucho del plan de negocio, hemos hablado del plan de negocio desde el primero. Pues fundamentalmente, fijaos, es un documento escrito, ¿vale? Y esto de escrito parece que es una tontería, pero os lo digo porque es fundamental. Tengo la experiencia de un alumno que presentó su plan de negocio en un vídeo. No está mal, de Masterat, de la primera promoción. No está mal, es un tema muy innovador, es algo que solicitamos, pero cuando alguien quiere ver un plan de negocio, no espera ver un vídeo, espera ver un documento donde consultar determinadas acciones, ¿vale? Aunque todavía no he llegado aquí, tened cuidado con el tema de innovar en el plan de negocio. Alguien que viene a leer vuestro plan de negocio espera tener una estructura formal. Y aunque no utilicéis el mismo orden, es decir, esto significa que primero va los antecedentes, luego va, o sea, primero va el resumen ejecutivo, luego los antecedentes, luego va el análisis de mercado, luego el análisis del sector. A mí me da igual si cambiáis el orden, pero los contenidos que voy a dar aquí sí que deberían de aparecer en vuestro plan de negocio, ¿vale? Con lo cual podemos ser muy creativos, muy innovadores, pero tened cuidado que la persona que va a corregiros en el tribunal vuestro plan de negocio espera encontrar determinada información. Bueno, Paula, ¿vale? Bueno, fijaos, el plan de negocio es la transformación escrita de una idea a proyecto empresarial. Resultado de mucho trabajo. Tanto trabajo que yo no digo que no sirva de nada todos los trabajos que habéis hecho de las asignaturas. Claro que han servido para superar cada una de las asignaturas que habéis hecho. Pero lo que se os va a evaluar en el trabajo fin de máster no son esos trabajos, sino va a ser el documento que entreguéis del plan de negocio.
Correcto. Con lo cual, independientemente que yo haya elaborado un montón de información, lo que tenéis que ser capaces es de montar el puzzle, que no parezca una suma de documentos inconexos. ¿Vale? Con lo cual, este tema hay que trabajarlo mucho. Bueno, documento revisable y corregible. El miércoles, yo inicialmente tenía 6 horas asignadas al plan de negocio, la he acortado a 4, pero no por nada, sino porque el miércoles le he pedido a un emprendedor que venga, explique su plan de negocio y os cuente cómo ha ido revisando ese plan de negocio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos conscientes que un plan de negocio no deja de ser una previsión, una planificación, pero que luego cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Vale? Entonces, lo que sí le he pedido es que él os explique cómo ha ido haciendo esas revisiones del plan de negocio. ¿Vale? Pero que sepáis que si el plan de negocio simplemente lo hacéis para el TFM, aquellos que vayáis de verdad a montar vuestro proyecto, y no lo revisáis hasta el infinito, es decir, no lo volvéis a revisar nunca más, es un documento que no sirve absolutamente de nada, simplemente para haberle dado una pensada previa a todo lo que quiero montar, pero poco más. ¿Vale? No os va a servir como documento de trabajo. Fijaos que tiene uso dual interno y externo. Claro, fundamentalmente el uso del plan de negocio tiene una doble vía. Una vía interna, que es para vosotros, como he dicho, como elemento de planificación, como elemento de revisión, como elemento de gestión, y otra vía que es la externa. No lo hemos comentado todavía, lo vamos a comentar luego, pero prácticamente para cualquier acción que vais a hacer externa al plan de negocio, por ejemplo, búsqueda de financiación, lo primero que os van a pedir es que le pongáis por delante, ¿vale? Si vais a un banco, lo primero que os van a pedir es el plan de negocio. Si vais a una entidad pública a pedir una ayuda, lo primero que os van a pedir es el plan de negocio. ¿Vale? Si vais a ir a un ayuntamiento a pedir una licencia, depende de la actividad que sea, probablemente os va a pedir el plan de negocio. Por lo cual, fijaos si es muy interesante tener un plan de negocio bien elaborado, porque va a tener un montón de posibles lectores, ¿vale? Y por último dice, es un documento que sirve especialmente para sentar ideas. Claro, para sentar ideas. El Canva, que lo vimos, es fantástico, es un documento, es una herramienta fantástica, es una herramienta gráfica, es muy útil, es muy sencilla, es muy gráfica, pero el Canvas tiene un montón de tags. ¿Vale? En el Canvas falta un montón de información. Es verdad que nos da una visión completa de nuestro proyecto, pero no estamos en el detalle. Ahí lo que hay son ideas generales. ¿Vale? Una estructura de coste de ingreso, ¿no? Correcto. De hecho, el Canvas, desde mi punto de vista, el Canvas tiene dos grandes inconvenientes frente al plan de negocio. Fijaos que yo os decía, yo muero con el Canvas, ¿os acordáis? Yo era Canvas Forever, pero si os digo que el Canvas tiene dos grandes problemas con respecto al plan de negocio. Uno, que no aparece la competencia. ¿Os lo habéis planteado? En el Canvas no se dice absolutamente nada de la competencia. Nada. ¿Vale? En el plan de marketing sí. En el plan de marketing sí, correcto. Y otra tara que tiene el plan, el modelo Canvas, es que no te sirve para analizar si es viable o no es viable un proyecto o una idea. No te sirve. O sea, si tú, a la vista de un Canvas, no puedes decidir si es viable o no es viable mi proyecto. Por lo cual, tenemos que acudir nuevamente a esta otra herramienta. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Tenéis que tener muy en cuenta quién es el destinatario del plan de negocio, fundamental. Yo cuando explico el plan de comunicación siempre digo lo mismo. Acordaos de ese esquemita, me imagino que en marketing lo habéis visto, ¿acordáis ese esquema que veíamos todos en primaria y en secundaria, que hablaba del emisor, receptor, mensaje, canal? ¿Os acordáis o no? ¿Lo habéis visto en marketing también? ¿O no? ¿Lo habéis visto en publicidad? ¿Ese esquemita? Sí, algo seguido. ¿Me seguís todos? ¿Sí? ¿Sabéis de lo que estoy diciendo? Bueno, pues tenemos que pensar en el plan de negocio exactamente igual que en nuestro plan de comunicación. Vamos a pensar primero quiénes son los receptores. Porque probablemente los receptores están buscando determinada información diferente de mi plan de negocio. Está claro que la información que va a analizar un banco
no es la misma, ni mucho menos, que la que probablemente busque analizar el equipo promotor del proyecto. No sé si me explico. Esto es como los currículums. Se dice que los currículums, lo ideal es que tengamos varias versiones, ¿no? Y que los tengamos más o menos personalizados según la empresa a la que queramos solicitarle a la que queramos optar al puesto de trabajo. Pues con el plan de negocio pasa exactamente lo mismo. Depende de quién sea el receptor, depende de quién sea el destinatario de mi plan de negocio, tendré que hacer más énfasis en determinada información y menos énfasis en otra. ¿Vale? Y a la hora de presentarlo ante las personas que nos van a valorar el plan de negocio, ellos van a saber si va por un lado o para otro. Vale, esta pregunta que hace Paula es maravillosa, ¿vale? ¿Cómo deberéis enfocar el plan de negocio en este caso? Pues en este caso deberíais de contemplar todos los aspectos posibles. Es decir, debe ser un plan de negocio que sirva para gestionar vuestra empresa y debe ser un plan de negocio que sirva para evaluar la viabilidad de ese proyecto, ¿vale? Porque un tribunal al final no deja de ser un destinatario neutro. O sea que entonces cuando pongamos el plan de negocio ante el tribunal, lo que tendrá que haber es un equilibrio entre lo que son los valores y los objetivos. ¿Qué es lo que haría yo? Yo presentaría, propios, ¿no? claro, yo presentaría yo hablaría de las dos cosas. Porque este plan de negocio me sirve para gestionar la puesta en marcha de mi proyecto y porque este plan de negocio es viable desde el punto de vista económico y financiero. O sea, yo creo que son los dos aspectos que tenéis que darle caña. Justificar el modelo de plan de negocio. ¿Vale? Bueno, esto no deja de ser general. Esto ya más o menos lo he comentado, depende de quién lo lee y quién lo busca. Tenemos que adaptarlo. Lo he comentado antes. Nosotros, por ejemplo, en el plan económico financiero, me imagino que os lo han dicho, no vamos a tener nunca en cuenta las ayudas y subvenciones para analizar la viabilidad, ¿vale? Pero eso no significa que no tengamos que presentar un plan de negocio si vamos a solicitar ayuda. Que yo os animaría a solicitar ayuda. Si yo puedo optar a alguna ayuda, preséntate, claro que sí. Si viene, pues estupendo, buena ayuda que llega, pero no lo tengo en cuenta para analizar la viabilidad, ¿vale? Pero sí tenéis que tener previsto que a lo mejor tenéis que presentar esto a una entidad pública. ¿Qué es lo que busca una entidad pública? Creo que habéis tenido una sesión, ¿no?, de relaciones con entidades públicas, ¿puede ser? Con la agencia IDEA, ¿no? Efectivamente, ¿veis? ¿Qué es lo que busca agencia IDEA, por ejemplo? Generación de empleo, son claves que buscan. ¿Qué busca, por ejemplo, la agencia IDEA? Grado de innovación de la idea o del proyecto. Entonces, este tipo de cosas tenéis que tenerlas muy claras para, digamos, resaltarlas. Yo no voy a decir que seáis muy barrocos, pero si tenemos que resaltar determinadas cuestiones, las resaltemos, ¿vale? Depende del público objetivo. Bueno, ¿para qué tipo de viabilidad o qué tipo de viabilidad deberíamos de resolver una vez leyendo el plan económico financiero? Perdón, el plan de negocio. Pues fijaos, en primer lugar la viabilidad técnica, porque eso es algo que hasta ahora, a lo largo del máster, nosotros hemos dado por supuesto, por hecho, ¿vale? Cuando digo que hemos dado por supuesto y por hecho, es que yo tengo muy claro que todos y cada uno de vuestros proyectos desde el punto de vista técnico son viables. Pero sin embargo no hemos hablado de la viabilidad técnica de vuestros proyectos. ¿Me explico? Salvador, entre otras cosas, quería, hasta donde yo sé, y si no ha cambiado mucho la idea, Salva, tú tenías una aplicación móvil. Sí. Que iba a poner en contacto a personas que tenían empresas familiares, hasta donde yo llego, Sí. con conocimiento de asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico, de sucesiones, de todo, ¿vale? Sí. Claro, yo no entro en la viabilidad técnica de tu proyecto, es decir, yo parto de la base que esa aplicación es posible desarrollarla y que tienes los medios técnicos suficientes para ponerla en marcha, ¿vale? Pero en el plan de negocio tienes que explicármelo. Hasta ahora no hemos tocado para nada este aspecto. No sé si estáis de acuerdo conmigo. En el Canvas todo se da como viablemente técnico. O sea... Pero curioso que en el plan de marketing se habla un poco de esto, ¿no? Porque al final estamos teniendo que describir los procesos, ¿no? Pero una cosa es describir los procesos y otra cosa es... Vamos a ver. Una cosa es describir los procesos y otra cosa es que tú, digamos, tengas perfectamente controlado la viabilidad técnica del proyecto. Me explico. Yo puedo tener
determinados procesos pensados para el desarrollo de una aplicación móvil, pero eso no implica que la aplicación móvil por tecnología pueda ser viable. No sé si me explico. ¿Cómo que no puede ser viable? A ver, que estamos dando... En la aplicación móvil se ve un poquito más extraño. Vamos a hablar de un producto, un servicio. Un producto, mejor, todavía. Yo puedo decir que tengo una invención que sirve para lo que sea, no sé. Sara, ¿cómo era vuestro proyecto en Startup Weekend? Eso era lo de abrir las puertas con el móvil, ¿no? La que ¿no? Eso, bueno, ¿verdad? ¿Tú estabas también? ¿Cómo era el proyecto? Bluetooth que abría por teléfono la puerta. Fijaos, era un portero, para que nos entendamos, un portero automático que abre la puerta de un bloque de piso a través de Bluetooth. Bueno. Con el móvil. Es chulo, ¿no? ¿Todos tenemos claro que eso es viable técnicamente? Bueno, ha salido ahora mismo. Bueno, ha salido. Yo no tengo ni idea. Yo, lector, acordaos, ¿esto quién lo lee? ¿Esto quién lo lee? Una persona que no conoce nada. Una persona que no tiene ni idea de qué proyecto quiero poner en marcha. Yo tengo que mostrarle a esa persona que da los pasos para obtener esa viabilidad técnica. No sé si me explico. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, que llega usted a decir es que marcar el público objetivo al que va a que potencialmente. Yo lo que digo es que tenéis que demostrar en el plan de negocio que la solución que aportáis no solo es viable desde el punto de vista comercial, es decir, que tiene cliente, y desde el punto de vista económico-financiero, que eso es algo que ya habéis trabajado, sino que es viable también desde el punto de vista técnico, es decir, que se puede fabricar, que se puede realizar. ¿Qué tecnología vais a utilizar? ¿Cómo vais a desarrollarla? ¿Quién hace el mantenimiento? ¿Qué fallos técnicos puede dar? ¿Qué plazo de garantía? Hay determinadas cosas que no hemos hablado hasta ahora, pero que tenéis que incluirlas en el plan de negocio. ¿Pero eso que lo metemos en operaciones o dónde? Eso lo vais a ver en cada una de las partes, ¿vale? Todavía, digamos, eso es el plan de operaciones, efectivamente, ¿vale? Ahora vamos a ver cada una de las partes, pero sí, con esta transparencia y con las dos siguientes que os quería mostrar es alguien que lea el plan de negocio tiene que tener muy claro al final de la lectura del plan de negocio que efectivamente esto es viable desde el punto de vista técnico, ¿vale? No es más que eso. Ahora luego vemos cómo desarrollamos esa viabilidad técnica, ¿vale? En segundo lugar, lo que os he dicho, viabilidad comercial. Sí, hemos estado hablando de quiénes son mis segmentos de clientes, cómo me dirijo a ellos, cómo atraigo, cómo mantengo, cómo crezco con los clientes. Muy bien. Pero entre otras cosas tenéis que ofrecer datos, muchos datos. Esto sé que lo habéis trabajado en el plan de marketing. Tenéis que ofrecer datos de cuál es el tamaño de vuestro sector, cuál es el volumen de negocio que queréis alcanzar, cómo habéis alcanzado ese volumen de negocio. A través de datos hay que ser muy objetivos. Tenemos que pasar de las opiniones, o sea, un plan de negocio desde mi punto de vista. La calidad de un plan de negocio se mide en cómo de objetivo soy. Objetivo me refiero a cómo de datos objetivos o cuántos datos objetivos podéis ofrecer para demostrarme que efectivamente esto es viable desde el punto de vista comercial. En la medida de lo posible que haya pocas opiniones y muchos hechos. ¿Vale? ¿Os acordáis del plan del mapa de empatía? Sobre todo a cómo contrastar los datos con lo que estás segmentando y... Claro, y qué fuentes has utilizado, y si son fiables o no son fiables de las fuentes. Son oficiales, creo que en principio. Claro, cuanto más oficiales, cuanto más claras sean las fuentes, más fácilmente demostrable es esa viabilidad comercial, entre comillas, ¿eh? Esto es negocio, esto tiene un riesgo alto, precisamente ese es el valor de ofrecer datos. ¿Vale? También sabemos, se suele decir del plan de negocio que el papel lo aguanta todo. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Esto por algo de... Pero yo, por ejemplo, yo con eso tengo dudas, porque cuando tú hablas del plan financiero, que para mí, a fin de cuentas, es de las cosas más importantes dentro del propio plan de negocio, que es la viabilidad financiera, afecta muchísimo la viabilidad comercial. Que tú le pongas, porque el ratio de ingresos o de personas que te van a entrar en tu negocio, de ahí va a depender después los ingresos en el plan financiero. Entonces, dentro de la viabilidad comercial, yo creo que también habría que hacer varias hipótesis, ¿no? Vamos a ver, la viabilidad comercial al final lo que me tenéis que demostrar es, uno, que hay mercado, es decir, que existe, no es algo que os habéis sacado de la manga, existe mercado. Dos, que tenéis de verdad una diferencia sustancial con respecto a lo que ofrece la competencia, es decir, que estáis marcando perfectamente cuáles son vuestros puntos fuertes y cómo vais a atacar al mercado, ¿vale? Y fijaos que al final yo lo que os decía es
me tienes que ofrecer datos de mercado y me tienes que ofrecer, o sea, datos de mercado de forma cuantitativa, lo que hemos dicho, estadísticas, cifras, etcétera, y datos cualitativos. Si hemos hecho un proceso adecuado de desarrollo de cliente, ¿os acordáis qué es lo que se hacía en el desarrollo de cliente? Que yo era muy pesado. ¿Qué es lo que se hacía en el desarrollo de cliente? El ver, La segmentación, ¿no? claro. Y después de segmentar, ¿qué es lo que se hacía con los clientes? ¿El qué? Y antes del prototipado, ¿qué se hacía con los clientes? ¿Un arquetipo de ¿El qué? arquetipo? Y antes de, o sea, después del arquetipo, ¿qué se hacía? La hipótesis. ¿Y cómo se validaban las hipótesis? Haciendo entrevistas. Entrevista, ¿vale? Entrevista, esa palabra es clave. Entonces, aquí hay dos elementos que yo tengo que aportar para mi viabilidad comercial. Dos cosas. Uno, datos de mercado, sí o sí. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué evolución? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? ¿Cómo puede afectar nuevas tecnologías en el desarrollo de mi mercado? O sea, todos los datos puros y duros que podáis ofrecer. Eso por un lado. Y por otro lado, yo tengo que ofrecer datos cualitativos. Oye, he hablado con mis clientes que me dicen que necesitan esto y que están teniendo este problema. Eso hay que plasmarlo, como decimos, una especie de resumen de las entrevistas que tenemos. Luego vamos a ver los apartados. Yo quiero que os quedéis con estos tres aspectos de la viabilidad, como diciendo, oye, si yo después de terminar mi plan de negocio esto no queda claro, a mí me falta información en ese plan de negocio. ¿Vale? Yo creo que veáis esto como un resumen, que luego vamos a ver cada uno de los apartados, pero yo quiero que veáis esto como un resumen. ¿Vale? Bueno, y por último, ya lo hemos comentado, viabilidad económica y financiera. Como hoy vamos a ver en la segunda parte de la sesión esa hojita de cálculo y vamos a hacer un repaso de cuáles son los elementos más importantes, porque sabéis lo que pasa, que vosotros habéis visto en el módulo de finanzas muchas cosas, muchísimas cosas, pero yo quiero en la segunda parte de la sesión de hoy que os quedéis, no digo que os olvidéis de todo lo que habéis visto, que no es eso, pero quiero que os quedéis con lo más importante, porque no todo lo que habéis visto en el módulo finanzas vais a tener la oportunidad de meterlo en vuestro plan de negocio, y yo quiero que nos quedemos con lo más, con la chicha, con lo más importante, ¿vale? Pero dime. Una preguntilla solo. ¿Has dicho que en el módulo de finanzas nos vamos a olvidar de parte de los noticios? No, he dicho que no os olvidéis, por favor. Sí, bueno, pero hay parte que... Vale. Juan Carlos, ya te ha quedado con lo que te ha dado la gana, ¿no? Como todos. Solo una cosa, pero ¿puedes sugerir, bajo tu punto de vista, qué métricas son las que son más adecuadas a exponer con vistas a, sinceramente, decidirselo entre las 400 que hay y que Claro. más o menos sean Claro. asequibles de hacerlas porque Claro. es infernal. Nada más tirando documentación aparece una URL, una 10, después está el time to bomb, después están todas relacionadas con finanzas. Me he puesto a contar y hay del orden entre 30 y 50 y no hay ninguna... Y tú seguro que has estado en algunos tribunales y has visto cuáles se usan. Yo simplemente quiero tener 2 o 3. Vamos a ver, yo hasta donde sé, vamos, yo no he estado en tribunal de máster nunca, en otros sí, en lo de máster nunca porque como siempre he tenido alumnos tutorizados, sabéis que el tutor no está en el tribunal, por lo cual es un tribunal del que me libro, ¿vale? Pero... Entonces, ¿lo has visto? vamos a ver, pensad que tenéis 15 minutos, 15 minutos más. Sí. 15 minutos. 15 minutos. Entonces dices tú, presento todas las métricas. Si es que no te da tiempo de nada. Si es que no te da tiempo de nada. ¿Qué métricas voy a presentar? 2 o 3. ¿Cuáles son las más importantes para mi proyecto? El plazo de, no sé, de recuperación, la rentabilidad económica. Me gustaría saber, pero dependiendo del tipo de proyecto. Es que no es lo mismo un proyecto de hacer no sé, un diseño web, a un proyecto de hacer un servicio puro y duro, a un proyecto de, por ejemplo, de algo logístico. A ver, por ejemplo, más o menos a ver, tipos. más o menos. ¿La rentabilidad económica es interesante? Siempre. ¿Para todos los proyectos? Siempre. ¿El plazo de amortización de recuperación de la inversión es importante? Siempre. ¿Para todos los proyectos? Siempre. ¿La viabilidad, o sea, la rentabilidad financiera es importante? Sí. ¿Para todos los proyectos? No. Porque depende de la inversión que tengamos. Porque la rentabilidad financiera
es un ratio que depende mucho del nivel de inversión. Si mi inversión es muy pequeña, probablemente salga una rentabilidad financiera altísima. Eso no significa que el proyecto sea bueno, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas que son evidentes, trata de plasmarlas a vosotros. Ratio, pues yo diría que cifra, o sea, no me quiero adelantar a la segunda parte de la sesión, ¿vale? Pero ¿qué cifras ofrecería yo en mi plan económico financiero, en mi exposición? Pues yo presentaría 4 cosas nada más. 4 cosas. Balance de situación, cuenta de pérdida y ganancia, cálculo del punto de equilibrio y resumen de tesorería. Y si queréis, con el cálculo del punto de equilibrio le metéis un par de ratios más. Se acabó. Estoy hablando de 4 diapositivas y me parecen muchas. Repito, tenéis 15 minutos nada más. No te cortarán, ¿no? ¿El qué? No te cortarán, ¿no? En teoría, si te pasa un poquito, no, pero si te pasa mucho... Estamos hablando de algo normal, o sea, si a lo mejor me queda hablar de una pequeña... A ver, no va a ser como parte José, de que hace así. Claro que No, no eso va a no. pasar. Además, sabéis que el tema del tribunal es algo mucho más formal, que es mucho más rígido, De mucho hecho, más... balance, pérdida de ganancia, punto muerto y balance. Lo vamos a ver luego, ¿eh? Balance de situación, cuenta de pérdida y ganancia, cálculo del punto de equilibrio, si queréis metéis un par de ratios, el plazo de recuperación de la inversión y la rentabilidad económica. Pero tú, por ejemplo, el umbral de rentabilidad, punto muerto, ¿tú lo metes en financiero o lo metes en marketing? Porque yo lo metía en marketing. Financiero. Pero si tengo que añadir precio... Vamos a ver, si tú, luego lo vamos a ver, pero los métodos de cálculo del precio sabéis que hay muchos. Yo puedo calcular los precios a partir de los costes que el precio está haciendo. O puedo calcular el precio a partir del precio de mercado. Y eso ya no tiene nada que ver con el punto de equilibrio. Claro, es que como en la parte de precio, de marketing, que es precio total, en precio ponía de dónde lo había sacado, entonces metía ahí el umbral de rentabilidad. Yo creo que es más correcto en el plan económico financiero, Pablo, desde mi punto de vista. Bueno, si hacerte una pregunta de punto de equilibrio. Luego vamos a ver el tema. Yo voy a hacer un repaso de plan económico financiero y sobre todo lo que me interesa es que sepáis manejar otra hojita de cálculo que voy a subir. Pero no por nada, sino porque cuando vayáis modificando todos los cálculos lo hagan automático. Que todo lo que habéis hecho hasta ahora pues seguramente os habrá costado un ratito hacerlo, me da la impresión, ¿no? ¿Sí o no? Pues nada, vais a tener una hojita de cálculo donde os lo va a calcular todo automáticamente, ¿vale? Bueno, fijaos lo que yo os decía, cuidado con el ser excesivamente creativo en un plan de negocio. Es decir, el lector va a esperar encontrar determinados puntos en vuestro plan de negocio. ¿Esto significa que tengáis que utilizar 100% la estructura que nosotros os pasamos? No, ¿vale? Podéis desarrollar otros apartados diferentes a los que os proponemos. Mi opinión, yo utilizaría la guía tal y como os la voy a pasar, pero por tema de facilidad vuestra, de sencillez, porque al final contiene todos los puntos que se esperan encontrar en un plan de negocio, ¿vale? Pero podéis ser un poquito, podéis modificar el índice que os paso. De todas formas, tened en cuenta que la información que os voy a decir que tiene que contener el plan de negocio sí o sí tiene que estar presente. O sea, es algo que no debería de obviar. Son apartados que no debería de obviar, ¿vale? Bueno, hay varios modelos, normalmente los inversores, esto paso un poco por encima, los inversores normalmente se van, esto es tema de lectura, un banco se va a ir directamente a los números, ¿vale? Y probablemente se lea algo de información de mercado, pero poquito más, ¿vale? Todo depende. Bueno, ¿hay software para desarrollar un plan de negocio? Sí. Sí. ¿Conocéis ese enlace de plandenegocio.andalucía.es? andaluciaemprende.es. ¿No? Bueno, pues esto es una herramienta, bueno, si queréis entramos, ¿vale? Y además tengo creada una clave, que no me importa que entremos un momentito. Como esta de Andalucía Emprende hay un montón de herramientas, ¿vale? A ver si tenemos, ahora no tenemos internet para variar. Vamos a estar, ¿no?
jueves, Julio. El miércoles, ¿no? El jueves. ¿El miércoles? ¿El jueves? Sí. ¿El miércoles no tenéis clase? Sí, el miércoles viene el emprendedor, ¿no? Ah, vale, vale, vale. ¿Y el jueves? Es que me había asustado, digo, a ver si le he dicho al emprendedor el jueves. ¿Tenéis a José Aurelio? Que es el coordinador del módulo. ¿Ha dado clase ya? Bueno, no sé por qué, a mí no me quieren aceptar para conectar esto. Ahora sí. ¿El qué? Ahí sí. Bueno, fijaos, tenéis aquí una herramienta. ¿El qué? Bueno, porque me he dado de alta precisamente para no tener que darme de alta ahora. Claro, a mí no me importa. Bueno, fijaos, perdonadme. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? El cable. Ah, vale. Digo, ya me he cargado yo esto. Bueno, fijaos, he hecho aquí una prueba, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. ¿Cómo funciona la herramienta de plan de negocio del CADE? Pues la herramienta de plan de negocio del CADE funciona en plan formulario. ¿Veis que tenéis aquí un montón de aspectos? ¿Vale? Pues la herramienta del CADE funciona te pregunta allí, oye, debes definir cuáles son los tipos de relaciones que vas a establecer con los clientes, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y tú lo escribes. Y automáticamente, cuando le das a finalizar, se te imprime un plan de negocio. Con lo que tú has escrito, pero te va rellenando y te lo va adornando y va poniendo en barroco lo estupendísimo que es tu proyecto, ¿sabes? Para mi gusto, esto no vale nada. ¿Vale? Os lo digo de verdad, esto no vale nada. ¿Queréis utilizarlo? Adelante. Desde mi punto de vista, cortito. Había un software para que se haga plan de negocio. Sí, hay un montón de software, muchísimo software, ¿vale? Yo os lo dejo a vuestra elección. Yo creo que merece más la pena que lo hagáis Te puede vosotros. ayudar de guía, ¿no? Por ejemplo. ¿El qué? De guía te puede ayudar a hacerlo. Pero la guía la vais a tener aquí en estas transparencias, ¿vale? De hecho, ahora vamos a parar punto a punto en cada uno de los apartados de vuestro plan de negocio, ¿vale? Utilizad la sesión de hoy como guía para vuestro TFM, además de verdad que me he repasado y no sabéis lo duro que es desde fuera, desde dentro me imagino que también, pero no sabéis lo duro que es leerse una a una las diapositivas que habéis tenido en clase, con algunas en las que no me enteraba de nada porque nada más que había fotografía y había, por lo menos vosotros habéis estado en clase, pero yo no estaba en clase, con lo cual fijaos si pues me las he leído todas y he visto todo lo que habéis desarrollado a lo largo del curso. Utilizad esta guía, lo que preparamos, ¿vale? Utilizad esta guía para hacer un TFM. Bueno, fijaos, entusiasmo. Esto ya no es tanto entusiasmo, sino es tan importante. Esto lo hablaba yo con Juan Carlos en una de las tutorías. Es tan importante lo que se dice que cómo se dice. Es decir, yo en un plan de negocio creo que es tan importante, en un plan de negocio y en toda la vida. El fondo es importantísimo, muy importante el contenido, pero las formas son fundamentales. Es decir, si podéis incorporar gráficos, estadísticas, infografías, diagramas de tarta, si podéis incorporar algo que haga mucho más atractivo visualmente hablando vuestro plan de negocio, mejor. Porque pensad que leerse un documento de 60 páginas tiene candela, ¿vale? Y por lo que más queráis, intentad no pasar en la extensión. A ver si os pasáis 2, 3, 4 páginas, no pasa absolutamente nada. Hace 2 años tutoricé yo a un proyecto de máster que me presentó un plan de negocio de 117 páginas. Solo el plan de negocio, más la memoria de práctica, más la memoria de aprovechamiento de los módulos. O sea, un infierno. De verdad os lo digo, un infierno. Si nos atenemos a la norma, estaría suspensa.
Evidentemente no vamos a suspender a alguien por hacer eso, pero vamos, intenta no pasar, ¿vale? Si las normas son las que son, intenta no pasar, ¿vale? Muy bien. En definitiva, el plan de negocio, ojo, es un documento formal, pero que debe de transmitir, debe ilusionar, debe emocionar, debe generar interés en la persona que lo lee, debe querer más. Eso de querer más es, tío, que me ha gustado este proyecto, necesito más información de él, quiero saber cómo va a seguir, quiero saber qué es lo que ha hecho hasta ahora, quiero saber cuáles son sus próximos pasos que no vienen aquí. Es decir, tiene que generarte interés en leer más, en saber más del proyecto, ¿vale? El tribunal no se suele leer el plan entero, ¿no? El tribunal se va a leer seguro el plan entero. Sí. Seguro. Desde el prólogo todo. Sí, porque luego te trae preguntas y te dicen la falta de ortografía que tiene. ¿Quién compara el tribunal también? El tribunal se compone todos los años de gente diferente. Lo normal es que tengáis en el tribunal profesores de este máster y profesores que no son tutores de ninguno de vosotros. Es lo lógico y lo normal. Es lo lógico y lo normal. Yo, hasta donde sé, yo no creo que sea este año tampoco tribunal, porque tengo 3 alumnos tutorizados, con lo cual yo no creo que esté... Salvo que haya... Sabéis que los tribunales al final se dividen por grupos, es decir, 5 personas exponen tal día, otras 5 personas exponen otro. Si da la casualidad que hay 5 personas que ninguno son de mí, o a lo mejor sí me meten en un tribunal. Pero yo lo dudo, que teniendo 3 alumnos, yo dudo que... Y José Sánchez dudo también que esté en el tribunal. ¿El tribunal para los alumnos? Sí. El tribunal cambia. Qué fuerte. ¿Sabéis cómo va el tema de la nota? 70% lo pone vuestro tutor, 30% el tribunal. ¿Eso lo sabíais o no? ¿No lo sabíais? ¿70% qué? El tutor. 70% de la nota os lo pone vuestro tutor y el 30% restante es del Puede ir tribunal. al tribunal cuando te haga aprobado. Dice acá No, tienen que sacar nota mínima los dos. Tienen que sacar nota mínima. Y el tutor, os lo digo también para que lo sepáis, el tutor si ve que el proyecto no tiene la calidad suficiente, os puede negar la presentación al tribunal. Esto también para que lo sepáis. Es decir, que si el tutor lee el proyecto y dice, este proyecto no está para defenderse en un tribunal, no pasáis del tribunal, ¿no? ¿Vale? No os quiero asustar, ¿eh? No os pongáis esas caras de... Pero es real. Hay que tenerlo en cuenta. Leeros, por lo que más queráis, leeros el TFM, ¿vale? Antes de meterle mano, primera recomendación, se lo dije a Juan Carlos, primera recomendación, leeros la documentación del formalismo del TFM, no vayáis sin haberoslo leído, ¿vale? A montar el TFM. Bueno, fijaos, planes de negocio hay muchos. Hay planes de negocio desde 10 a 15 páginas, que son los que, por ejemplo, nosotros presentamos. ¿Conocéis la iniciativa InvierteLab? ¿Os suena? Bueno, InvierteLab es un foro de inversores que organizamos todos los años para proyectos que surgen desde las universidades andaluzas. Es decir, montamos una ronda de inversión donde vienen una serie de señores con dinero y dispuestos a meterle un proyecto y 10 proyectos presentan su iniciativa. Si al inversor le gusta, luego le da su tarjetita y le dice, bueno, venga, nos vamos a sentar y lo vamos a ver. Bueno, pues en esas rondas de inversión al inversor se le da esto, que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y normalmente suelen ser planes de negocio muy en formato presentación, muy de infografía, muy de unas cuantas cifras, ¿vale? De unas cuantas... Sí, no todo porque si no... Claro, no, todo muy mascarito. Pero esto no es lo lógico. Lo lógico y lo normal es que tengamos un plan del estilo 2, que es el que se os pide dentro de esta asignatura. Yo lo comentaba con Juan Carlos, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vuestro TFM tiene 3 partes. ¿Lo sabéis todos? ¿Lo tenéis claro? ¿No lo tenéis claro? Bueno, vosotros en el TFM tenéis 60 páginas máximo para presentar 3 cosas. La primera es la memoria de síntesis, ¿vale? La memoria de síntesis, más o menos el objetivo, lo resumo así en palabras vagas, es qué hemos aprendido en este máster, ¿vale? ¿Cómo enfocaría yo, o cómo aconsejo siempre a mis alumnos que enfoquen la memoria de síntesis? Digamos que yo explicaría en un par de párrafos, ¿vale?, cada uno de los módulos que le he aportado a mi proyecto. Oye, pues yo creo que en el módulo de finanzas mi proyecto se ha fortalecido en esto, en esto, en esto y en esto.
En el módulo de creatividad e innovación, las clases de Julio me aportaron muchísimo, las de José nada. ¿Vale? O sea, que podemos entonces Todavía bien. Hay que hablar de los profesores que hemos tenido, porque a veces hemos tenido hasta 4 y 5 en un módulo. No hace falta. No, esto lo he dicho de broma. Pero... lo que le ha aportado el módulo al trabajo. Claro. A ver, tenéis dos opciones. O hacer un resumen del módulo, que para mí eso es... ¿Qué valor tiene eso? Vimos no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. O lo enfocamos directamente al proyecto. Oye, a mí me ha permitido el módulo de creatividad e innovación, me ha permitido hacer un buen encaje producto-mercado, me ha permitido saber muy bien segmentar mis clientes y tal, yo qué sé. Yo ahí, ya os digo que la memoria de síntesis y la memoria de prácticas, que sería la segunda parte, os he dicho, primera parte, memoria de síntesis. Segunda parte, memoria de prácticas. Tenéis que hacer un resumen de lo que vais a desarrollar en vuestras prácticas de empresa. En vuestro proyecto en vuestro plan de trabajo de las prácticas de empresa. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que eso le ha aportado a vuestro proyecto empresarial? ¿Vale? Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte es el plan de negocio. Como normalmente el plan de negocio... ¿El qué? El plan de negocio. Lo tenéis aquí, ¿eh? Aquí lo tenéis. Perdonadme, que es que me ha adelantado en diapositiva, ¿vale? Primera, memoria de síntesis. Lo que he dicho, módulo a módulo, ¿qué se ha aportado, qué le ha aportado cada uno de los módulos de Masterar a vuestro proyecto empresarial? ¿Qué es lo que ha aportado? ¿Qué es lo que habéis incorporado del módulo en vuestro proyecto? En segundo lugar, la memoria de prácticas, ¿vale? Que eso, evidentemente, hasta que no terminéis, pues no lo tendréis listo, pero como yo le decía a Juan Carlos, la memoria de síntesis sí que podríais ir ya desarrollándola. ¿Cuándo la memoria de síntesis y la de práctica, cuando se entregan? No, todo se entrega junto con el TFM. Todo. El TFM es esto. ¿Pero se entrega el mismo día del tribunal? ¿O No, perdón, se el mismo día entrega- del tutor? ¿El qué? O sea, que el día en el que presenta el tutor, ¿no? Se le entrega todo esto. Vamos a ver. Hay un calendario. Vamos a ir parte a parte. Ahora está viendo, Sara. Vamos a ir parte a parte. Uno, no esperéis al último día para entregarle el trabajo al tutor. No esperéis al último día. Enviárselo antes. Poco a poco. Oye, te doy una versión. Juan Carlos me ha estado presentando versiones. Es verdad que ya lleva por lo menos un mes y pico sin aparecer. Sí, marketing de recursos humanos, yo creo que lo han fundido. Os ha fundido, ¿no? Han fundido. Yo, hasta que no termine Semana Santa, no voy a poder. No te voy a ver un poder medio. Vale. Bueno, y Paula tampoco me presenta ahora mismo nada. Carnavales, Todavía doy caña pública. Yo venía ya... Voy caña pública. Nos pedía el último día, Nos pedía el último día porque lo peor que os podéis encontrar es que coja el tutor y diga esto no me gusta absolutamente nada, para atrás. ¿Os queréis arriesgar eso? Y presentando versiones. Oye, ¿qué te parece? Ve corrigiendo. Julio, que se termine con un cambio. ¿Qué? La parte del proyecto plan de negocio que se refiere a esto, digamos, o a esto con todo lo anterior. Esto. Con el plan de negocio, con el plan de recursos humanos. Esto. Ahora vamos a ver todas las partes del plan de negocio. O sea, de los tres módulos, es que estoy un poco desorientado. Vamos a ver. Pregunta que me hacen, esto es importante. ¿Todos los trabajos que habéis desarrollado no sirven absolutamente para nada? Claro que sí sirven. Esa era la pregunta. Para superar cada una de las asignaturas, ¿vale? ¿Tenéis que entregarme como plan de negocio la suma de los trabajos que habéis hecho hasta ahora? No, precisamente es lo que yo decía antes, porque eso va a ser una suma de trabajo inconexo. El plan de negocio, ¿qué es lo que os va a requerir? Que ahora lo vais a ver. Que todo lo que habéis hecho hasta ahora lo vayáis estructurando, lo vayáis, digamos, relacionando una cosa con la otra. Claro, es que mi pregunta es que, por ejemplo, si las prácticas se hacen en verano, que yo cuando puedo hacerlas, en el caso de los que las haga, claro, yo hasta el último momento no me puedo entregar la memoria de práctica, pero eso es algo que... ¿no? Yo la memoria de práctica entiendo. A ver, date cuenta, tenemos 60 páginas para todo, ¿estáis de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que se va a llevar más páginas de todo? El plan de negocio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? La memoria de síntesis de práctica. Yo diría que el 75% de la extensión tiene que ser el proyecto de empresa, el plan de negocio. Vamos, verá, no lo llevéis a la fórmula matemática de Julio dijo el 75%, no, aproximadamente. Pensemos que como esta es la parte más importante,
el 75% de las 60 páginas, que son 45. 45, perfecto. 45 páginas son el plan de negocio, las otras 15 son la memoria de síntesis y la de práctica, se acabó. ¿Vale? Ahí van incluidos los anexos y todas las cosas, Todo. bibliografía, Todo. ¿Cómo? en las 60 páginas. No, tú puedes presentar como anexo, dijimos, gráfico y tablas. Gráfico y tablas. Sí, pero al final del todo, por ejemplo, yo puedo aportar libros que he leído, ¿no? Juan Carlos, tú puedes presentar si quieres, pero perdona, es que Juan Carlos está poniéndome una cara que No te me pongas, pega. Antes del café me pega. No, es que los anexos, pues ahí puedes poner todo lo que quieras. Puedes poner lo que te dé la gana, pero ¿qué es lo que presentaría yo como anexo? Sí, podéis presentar los trabajos que habéis presentado en las asignaturas. Plan de recursos humanos, ahí lo lleva. Podríais presentarlo, pero es que no tiene sentido. Tienen que ser cosas que complementen y que completen la información del plan de negocio. No es suma por sumar, No, estoy hablando de cosas que complementen la información de negocio, pero ¿entran los anexos dentro de la sumatoria? No, los anexos van aparte. Eso no. Vale. Es que si no me rompe. Vale. No, los anexos van aparte de la No hace 60 cuenta, no hace cuenta. Pero lo que os vengo a decir, tenéis un montón de materia para aportar. Ahora, por ejemplo, la guía de entrevistas la cuelo yo como anexo. ¿Queréis que aporte valor? Lo que digo, que no vayáis a intentar ahora colar cosas al peso, porque es que no se os valora. Es decir, no digáis 60 páginas de plan de TFM y 180 páginas porque he colado todos los trabajos que había hecho, todos, como anexo, uno detrás de otro. ¿Para qué? Si no se os va a valorar. Lo digo por vosotros también. Vamos, que os va a coger vuestro tutor. Yo, por ejemplo, no se te ocurra presentarme 180 páginas. Es una venganza. Dice el tribunal si tiene que leer eso. Claro, por eso digo, intentar colar cosas, es decir, meter cosas que aporten valor al TFM, si no las metas ahí. Es decir, para colar los trabajos que habéis hecho ya en las asignaturas, no. Que lo van a esperar antes de empezar. No. Yo, por ejemplo, yo el que tengo que entregar el plan de marketing dentro de poco, ¿vale? O sea, el plan de marketing es el plan de marketing de mi TFM, o sea, que puedo hacer una cosa bastante más de su miembro que voy a hacer aquí, ¿no? Totalmente. Es que lo que os voy a pedir... Eso me alivia bastante. ¿no? Claro, es que lo que os voy a pedir en el TFM, en el plan de empresa, es que todavía no hemos entrado en materia. Yo sé que es que me estoy entreteniendo más de la cuenta, pero lo que vais a hacer es un resumen de cosas que ya habéis hecho. Y de hecho así lo he planteado. De verdad os lo digo, que cada uno de los apartados que vais a ver aquí ya lo habéis trabajado. No voy a inventarme nada nuevo, lo vais a ver. Si vais a decir, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. De eso se trata, de ordenar un poco lo que habéis hecho hasta ahora. Sara, ¿tú me querías preguntar algo? Sí, quien no haga prácticas, en vez de una memoria de prácticas, ahí... ¿Tú vas por investigación? No sé. ¿No lo sabes No sé todavía? que tengo un proyecto, pero... ¿Hay alguien que venga del perfil investigador? Es que no se me quitó, pero mi idea con el proyecto es hacer una publicación. Han enfocado en el tema. Que yo, por ejemplo, a ver, yo no sé, normalmente las personas que van por perfil investigador, cuando el resto de los compañeros dan prácticas, tiene que hacer una asignatura o dos más, hasta donde yo sé, de investigación, ¿vale? Yo hice un máster de perfil investigador, tiempo A, y yo al final lo que entregué fue mi proyecto de tesis. Mi proyecto, no la tesis, sino mi proyecto sobre qué quería desarrollar mi tesis. ¿Vale? Eso fue mi TFM, que no tenía nada que ver con un TFM deducible. Creo que tiene que ver con personas que no pueden, o sea, que no podemos, yo mismo estoy en caso, no podemos hacer las prácticas por estar trabajando y demás. Tenemos que hacer un proyecto totalmente paralelo y añadirlo dentro. Bueno, ¿Qué se añadiría? ¿Una memoria del proyecto que hemos desarrollado? sería bien. Creo que en su momento. ¿Una memoria? Sí, ¿Vale? Pero yo creo que la regla debería ser más o menos la misma. sí, así es. ¿Vale? En ese caso, si vais a hacer un proyecto en paralelo, si queréis meterlo como anexo, si faltara información, ¿sabes lo que digo? ¿Y Lo va metéis. como memoria o...? Yo lo veo como memoria, Sara, pero es que no sé qué es lo que ha dicho José, porque esto es un poquito, tú sabes, Ya. os ha hecho un gran favor, ¿O no? o no, os ha hecho un gran favor. No, porque es verdad que es complicado, ¿vale? Eso que me comentáis. Bueno,
yo voy a pasar ya directamente. ¿Tú me querías hacer una pregunta más? No, lo que quería era, lo que yo te estaba haciendo una pregunta era un poco antes, digo que por ejemplo, lo que tenemos dentro ahora del plan de marketing, de recursos humanos y de derecho, es algo mucho más light lo que tenemos que entregar luego. Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué es más difícil, el plan de negocio o lo que habéis hecho hasta ahora? Desde mi punto de vista, lo que habéis hecho hasta ahora. Porque En mi opinión. buscar toda la información, ahora lo que tú tienes ya que recopilar y guiándola. Efectivamente. Claro. Y donde Desde te mi punto de vista, equivocas, lo que habéis hecho hasta ahora es más tedioso que lo que vais a tener que hacer aquí, que es simplemente resumir la información. Y seleccionar lo importante y lo no importante lo eliminamos. Bueno, lo eliminamos. No lo tengo en cuenta. No hay que llevar ni prototipo de mierda ni nada de nada. Nada de nada. ¿Sabes? Pero tú has ido asignatura por asignatura haciendo un montón de estudios para poder rellenar todos esos papeles. ¿Qué pasa, Sara? Como por eso ahora mismo ¿Estáis agobiados? ¿Estáis agobiados? ¿Qué os pasa? ¿Ves? Contarme con libertad. que la realidad es muy cruda. Que la realidad es muy cruda. Apaga, para que no se escuche. ¿Qué os pasa? ¿Ves? Que vais atrasadillos en las entregas. No, lo que pasa es que para dentro de 2 semanas como que tienes que entregar 4 trabajos. Yo por ejemplo esta semana me he tirado haciendo, y ya llevaba por ejemplo de marketing avanzado, haciendo el de derecho y el de recursos humanos. Yo con A ver. él en mi casa. Mira, no os agobiéis por el TFM. El TFM, ¿cuándo hay que entregarlo? Septiembre. ¿Vale? Preocuparos ahora mismo por los trabajos que tenéis de asignatura, ¿vale? Y pensad que lo que vais a hacer en este TFM es integrar lo que habéis hecho. Pero Lo también, que sí es verdad que hay que presentarlo en septiembre, pero agosto, por ejemplo, Pero que agosto no hay hay que vacaciones. Y en septiembre, en agosto hay vacaciones. Y en septiembre, a 1 de septiembre hay que entregarlo. O sea, el trabajo tienes que terminarlo a finales de julio. Bueno, el trabajo tienes que terminarlo a finales de julio, no. El trabajo tienes que enviarle al menos una versión a tu tutor a finales de julio para que él te dé el seguimiento y tú puedas trabajarlo y terminarlo en agosto. Claro. Ahora tiene que estar 100% terminado. pero Julio, además con las entregas que hay que hacer ahora, realmente, y ya lo hemos hablado con los profesores, que al no ser lo definitivo, porque hay un trabajo que luego hay que hacer detrás, es algo, a ver si me explico, aproximado o... Eso me refería, ¿no? Claro, sí, según ellos han hablado, lo han visto así. A ver, mira, vuelvo a lo mismo. Salvador me acaba de presentar un plan financiero de 22 páginas. ¿Vale? Si esto lo utilizáramos en el plan de negocio, ya el 50% del plan de negocio estaría relleno, por lo cual no tiene sentido, no sé si me explico. Salvador va a tener que coger su plan económico financiero y quitar cosas para meterlo aquí. No añadir, sino quitar. O sea, tiene que quitar cosas y añadirlo aquí. Y eso es lo único que se pide en el plan de negocio. Que os quedéis con lo importante. De todo lo que habéis elaborado a lo largo del curso, que os quedéis con lo importante, solo con lo importante. Los profesores lo que han ido con los trabajos que nos han ido mandando, se supone que está orientado para que cada parte de esos trabajos vaya luego incorporado. Claro. Pero está claro que de todo habrá que hacer un resumen y extraerlo más, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada una de las partes, ¿vale? Yo voy a pasar ya. Mira, este es el esquema del plan de negocio. Esto es lo que tenéis que presentar. Esta es la página 2 del proyecto. ¿Vale? ¿El qué? La página 2 del proyecto. Esta es la página, este es el índice del proyecto, ¿vale? Así de claro. La parte, o sea, normalmente un plan de negocio se inicia con el resumen ejecutivo y a continuación antecedente y descripción de la empresa, análisis del sector, análisis del mercado, plan estratégico, plan de marketing, recursos humanos y estructura organizativa, plan de operaciones, plan de tecnología de la información, plan jurídico legal fiscal, plan económico financiero, plan de implantación y conclusiones. ¿Os suena? Sí. Sí, lo que hemos estado haciendo. Lo que habéis estado haciendo, ¿no? Claro. Claro, si es que al final es eso, ¿vale? Al final es eso, es simplemente integrar todo en un mismo documento, no en la suma de parte. Por lo que más queráis, tened cuidado con el control C, control V, que sé que... no, y además que Tentador. es muy tentador, efectivamente, pero tened cuidado. Yo no digo que no lo hagáis, pero revisadlo, que todo tenga más o menos una coherencia, que todo tenga una historia, que todo esté perfectamente redactado, que no haya un salto de esto que estaba diciendo y una frase a la mitad. Tened cuidado con estas cosas. Que diga que empezar con 2 socios y al final hay 3. ¿El qué? Que diga en un lado que tenía 2 socios y en otro lado tenía 3. Claro, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, venga, vamos a ir una a una a las partes. El resumen ejecutivo.
Esto, aunque se pone al principio del plan de negocio, se hace al final, evidentemente, ¿vale? El resumen ejecutivo es lo último que vais a desarrollar en vuestro plan de negocio. Es más, yo sugeriría que hasta que no os lo haya supervisado vuestro tutor y os diga esto está bien, esto está perfecto, no redactéis el resumen ejecutivo. Pues en el resumen ejecutivo lo que vamos a hacer simplemente es resaltar los aspectos desde mi punto de vista más importantes que tiene mi proyecto empresarial, ¿vale? Normalmente la extensión que se recomienda es de 1 o 2 páginas, no más, 1 o 2 páginas. Fijaos, ya tenemos 2 páginas de las 40, con lo cual esto al final os va a faltar espacio. De verdad que aquí el problema no es rellenar hojas, el problema va a ser quitar cosas que ya habéis hecho, que vais a tener que quitar muchas cosas, ¿vale? 1 o 2 páginas. Fijaos que desde mi punto de vista, cosas que deberían de aparecer para que tengáis una guía de cómo hacer un resumen ejecutivo. ¿Os acordáis de las 3 viabilidades que hemos visto? Pues esa puede ser perfectamente vuestra guía en el resumen ejecutivo. Mi proyecto es viable comercialmente porque mi proyecto es viable técnicamente porque y mi proyecto es viable económica y financieramente porque tal. Con eso ya tenéis más que cubierto el resumen ejecutivo. Dime, Paula. Pero sí que es cierto que, vamos, yo cuando lo hice en su momento, sí que hay que darle un toque personal y también subjetivo, porque si es lo que va a traer, lo primero que se va a leer, tiene que ser algo que enganche, entonces claro. No simplemente, ¿no? Vale. No, pero que digo que un contenido que sí o sí tiene que estar son las 3 viabilidades que os he dicho, sí o sí. Lo que dice Paula, cierto. Recordad lo que os dije en su día cuando vine, empezar con una pregunta. Claro. ¿Sabes que el 50% de las personas que viven en Cádiz son mayores de 60 años? Por ejemplo. ¿Sabes que el 35% de estos señores o de estas personas viven solas y no tienen compañía? Claro, son cosas que nos ayudan. Acordaos, formas de llamar la atención al iniciar un plan de negocio. Preguntas, ofreciendo cifras, introduciendo una problemática. ¿Te ha sucedido alguna vez que te has quedado parado con el coche y no has tenido cobertura y no has podido llamar a tu compañía de seguro? Ahora han puesto, no sé si lo habéis visto, como un botoncito, que tú lo vi anunciado en un coche. Sí. ¿No lo viste? Sí. Decía, ahora te quedas parado con el coche y el mismo coche le das un botón que conecta con tu compañía de seguro. Ya eso es... Eso lo he visto yo, pero no un coño, sino además. Claro, eso es, y automáticamente da geoposicionamiento, geolocalización a la compañía de seguro y te mandan a quien sea. O sea que si no tienes cobertura, da igual, porque ya directamente está mandando la alarma con la geolocalización, ¿vale? Pues eso, tenéis que, como dice Paula, evidentemente tenéis que enganchar desde el principio. En cualquier caso, fijaos, cosas que... Vamos a ver si esto se ve un poquito mejor, que no sé... No, es así de feo el color del cañón. Cosas que se deben de tener claras una vez que se lea el resumen ejecutivo a alguien que no tiene ni idea de nuestro proyecto empresarial. ¿Qué problema o necesidad vamos a satisfacer con el proyecto? ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a resolver? Esto hace referencia, fijaos, esto hace referencia sobre todo a cuál es el nivel de innovación y de diferenciación que le estamos metiendo a nuestro proyecto. ¿Por qué mi proyecto es diferente a lo que existe actualmente? ¿Vale? Y por último, lo que os he dicho, vamos a resolver la viabilidad o vamos a fortalecer por qué mi proyecto es viable comercial, técnica y financieramente. ¿Vale? Esto es lo que hay que meter en el resumen ejecutivo. Veréis, 1 o 2 páginas, es que no da para más. Es que no da para más. Lo vais a tener ahora, ¿eh? No os hartéis de copiar. Os lo voy a subir ahora al campus virtual. Lo vais a tener en el descanso, vais a tener en el campus virtual esta presentación. Que es que he llegado a los justitos. ¿Vale? Bueno, segundo, capítulo 1, descripción de la empresa. Fijaos, comienza con los antecedentes de la idea. ¿Esto de los antecedentes qué es? Contar vuestra historia, cómo llegasteis a esta idea. Oye, pues resulta que nosotros somos una empresa con X años de vida y nos hemos dado cuenta que necesitábamos un sitio donde las personas se relacionaran, porque hasta ahora no habíamos tenido. Pues eso es el antecedente. O resulta que yo siempre he estado muy interesado en la industria, ¿lo tuyo era náutica o naval? Las dos cosas, náutica, naval, ¿vale?
Y resulta que ahora mismo desarrollo mis funciones en la empresa tal y había visto que había una oportunidad de negocio. Eso es el tema de los antecedentes de la idea. ¿Cómo surgió la idea? ¿Vale? Incorporar, fijaos, aunque no parezca importante, yo diría que deberíais de pensar cómo demostrar la evolución que ha tenido la idea. ¿Vale? Eso es lo que quería decir con ese párrafo. Es decir, tenéis que ser capaces de transmitir que lo que comenzó como una idea, hoy en día es algo, es otra cosa, ¿vale? Se ha convertido en otra cosa, en una realidad. Y está en este punto, en esta situación. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entre otras cosas que tenemos que incluir, ¿vale? La misión. ¿Os acordáis de eso de escribe en un tweet? Visión y estrategia. ¿Vale? La misión, vamos, esto del tweet lo he cogido de una de las transparencias del máster. Escribir en un tweet a qué se dedica nuestra empresa. Pues definimos la misión. Descripción de los productos y servicios. ¿Cuáles son los servicios o los productos que vamos a desarrollar? ¿Existe jerarquía entre ellos? Eso de la jerarquía es, yo tengo un servicio, un producto principal y el producto accesorio. ¿Yo quiero darle más importancia a determinados productos o servicios con respecto a otros? La línea de negocio, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos a poner en marcha todos a la vez o lo vamos a fasear? No falsear, fasear. En una primera fase quiero poner en marcha esto, esto y esto. Y en una segunda fase, si todo va bien, pondré en marcha tal y tal cosa. ¿Vale? Eso es básicamente lo que hay que poner. Situación actual, ¿qué es lo que os decía antes? ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Nosotros hemos empezado en este proyecto solo como una idea. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? ¿Vale? ¿Qué nos queda por alcanzar? ¿Qué hemos cumplido y qué nos queda por alcanzar? Modelo de negocio, ¿suena eso del Canvas? Pues aquí lo que hacemos es cascar el Canvas directamente. Modelo de negocio. ¿Os suena a todos Canvas? No todo el mundo ha estado en mis sesiones, digo que el Canvas seguro que sí os acordáis, ¿vale? Redes de contacto. Esto de redes de contacto, ¿qué es lo que era? Stakeholder. Y habéis hecho un ejercicio con Pepe, si no recuerdo mal, que se llamaba mapa de stakeholder, ¿no? Pues el mapa de stakeholder. Tan sencillo como eso, ¿vale? Describe a los socios estratégicos, qué esperas de ellos. ¿El qué? Es que estoy viendo esto y estoy pensando que tengo todavía esto, lo tengo más enfocado en la cabeza a la hora de hacerlo que los 3 módulos que falta por entregar. Por eso os digo que terminéis primero los 3 módulos que os faltan, por lo que más queráis, ¿vale? Primero terminar las asignaturas. Si me paso una semana en la entrega del módulo de marketing profesional, sin ver el día. Profesora, yo esto es la coordinadora del módulo. De verdad, yo veo mucha voluntad, pero... Que ya dijo que lo digo porque si estamos igual lo hacemos para todo el mundo, porque ya dijo que si queríamos entre todos podíamos cambiar la fecha, que esa era una especulación. Yo de marketing por lo menos hacer una semana. Por eso espero que estemos todos de acuerdo porque sería útil para todos, no para una u otra. ¿Listo? Tú estás con el plan de marketing a punto de fusilarte, vamos. ¿Sabes por qué? Porque me falta un uniforme para poder terminar la segmentación. Uniforme negro. Hoy lo he conseguido a través de José, de una asociación de ambassadores. Entonces parecía que no iba a conseguir, pero ahora atacándose, parece que se puede conseguir. Apagando. Entonces suele suceder. me falta esos datos para poderlo integrar. Bueno, en cualquier caso, importante, no vayáis a colocar el canvas y colocar el mapa de stakeholder y uno detrás de otro y nada de explicación, por lo que más queráis. Aunque sea breve, explica un poco eso. En el modelo de negocio, ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves de vuestro modelo de negocio? 1, 2, 3, 4, 5 claves. ¿Y cuáles son las claves de vuestra red de stakeholders? ¿Qué stakeholders son más importantes? ¿Cuáles son fundamentales? Sí, lo vais a tener en el modelo de negocio en cualquier caso. ¿Vale? Bueno, y por último, forma jurídica y estructura de la propiedad. Tan fácil y tan sencillo como simplemente definir quiénes son los promotores
qué forma jurídica he escogido y una tablita donde diga cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los promotores en esa forma jurídica. Si estoy yo solo, olvídate de la tabla, no vayáis a poner 100%. ¿Por qué no? Oye, pues una empresario individual, punto. No hay más, no hay otra cosa detrás, ¿vale? Preguntas, dudas. De recursos humanos poco. Espérate, hombre, déjame... Tú estás obsesionado con marketing y recursos humanos, ¿vale? ¿El qué? Capítulo 1, son 12. Son 12 capítulos, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, aquí os daba yo unas pistas. ¿Significa que tenéis que coger cada uno de los apartados que os he puesto? No, yo he cogido los apartados que creo que os facilitan el desarrollo de este capítulo, con cosas que ya habéis hecho a lo largo del máster. Pero si queréis, podéis modificarlo. En cualquier caso, cosas que tienen que quedar muy claras al leer el capítulo 1. 1. Cómo surge la idea y cómo ha sido su evolución hasta el momento, ¿vale? 2. La misión, el tweet, para que nos acordemos, ese tweet de qué queremos hacer y qué productos y servicios vamos a lanzar. La red de stakeholders, el modelo de negocio, si es en Canvas, mejor, ¿vale? Eso sí os lo digo, y la estructura de propiedad de la empresa. Esto también para el final. ¿El qué? Esto también se hace al final, ¿no? Hombre, yo creo que aquí ya tenéis un montón de cosas hechas. Ya, pero a lo mejor al final del trabajo es cuando se da... Pues Yo lo dejo... ¿El qué? Yo creo que esto es lo primero que había que hacer todo. Yo pienso que deberíais de mandarle ya cosas. Sobre todo esto. Deberíais de mandándole cosas, ¿vale? Juan Carlos, por ejemplo, tú lo que tienes hecho hasta ahora encaja. No tiene la misma forma, pero es que no hace falta que tenga la misma forma. No, obviamente adaptarlo, si lo que estoy esperando es terminar estos 3 para adaptarlo. Claro, pero lo que tú me has presentado hasta ahora cumple con todas estas cosas. Cumple todo, la verdad es que por ahora... ¿Vale? Bueno, segundo lugar, sector. ¿Os acordáis de qué era eso del sector? Eso de la industria que se parece, o las empresas que ofrecen más o menos lo mismo, y estaba algo que se llamaba la competencia directa, la competencia indirecta, los productos sustitutivos, feo, ¿eh? Era feo, ¿no? Que va, eso es chulo, es dirección estratégica, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a meter aquí. Vamos a meter muy bien ese análisis de dónde nos estamos metiendo. Y por lo que más queráis, una de las cosas que no puede aparecer aquí nunca es no tengo competencia. No tengo competencia. Quitadlo, porque competencia siempre hay. Competencia tenemos y muchas, ¿vale? Que no aparezca nunca la afirmación de que no tenéis competencia. Entonces, cosas que vamos a incluir dentro del capítulo 2, pues en primer lugar la definición del sector, ¿vale? ¿Qué grupo de empresas estamos hablando? ¿Hay un nombre para el sector en el que me quiero meter? ¿Es consultoría? ¿Es servicios a mayores? Sociosanitarios. Para personas mayores. Para personas mayores. ¿Es consultoría, asesoramiento? ¿Qué sector en el que me estoy metiendo? Tan sencillo como eso. Y a partir de ahí, fijaos, características del sector. ¿Os acordáis del análisis de las 5 fuerzas de Porter? ¿Os acordáis? Bueno, pues algo que podríais introducir para definir las características del sector o el atractivo del sector es coger, ¿habéis hecho como trabajo? Sí. Pues podéis coger el análisis de las 5 fuerzas de Porter y incluirlo. Pero con una diferencia, ¿vale? Probablemente en el trabajo que hayáis hecho no habéis utilizado muchos datos. Probablemente. Entonces, cuando yo digo que tengo muchos competidores o que mi sector es muy competitivo, tenéis que definirlo con cifras, en la medida de lo posible, ¿vale? Y si yo digo que mi sector está dominado por 3 o 4 empresas, tengo que definir cuáles son las 3 o 4 empresas que dominan el sector, ¿vale? Con lo cual, cosas que tenemos que introducir. Oye, está concentrado o disperso. ¿Sabéis lo que significa concentrado o disperso el sector? ¿Tenéis todo claro? Vale. ¿Qué tamaño tiene el sector? ¿Qué volumen de negocio total? ¿Crece o decrece o está estancado? Tenemos cifras de la evolución del sector, ¿vale? ¿A qué ritmo? Claro, esto es marketing, efectivamente. Si en marketing el análisis de mercado... Bueno, esto es sectores. Aquí estamos analizando a las otras empresas.
No estamos analizando el mercado en sí mismo, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. ¿Vale? Aquí estamos analizando. Esto coge las 5 fuerzas de Porter, ¿vale? Y explicar algunas de las cosas. Se invierte mucho en innovación. Eso de se invierte mucho en innovación es un indicador de si tu sector, digamos, está preparándose para el futuro o un sector que tarde o temprano se va a quedar estancado, ¿vale? Aumentan los costes, etc. Bueno. Análisis de la competencia. Otra cosa que habéis desarrollado a lo largo del máster. ¿Os acordáis de algo que se llamaba la curva de valor? Que yo expliqué otra vez los océanos azules que me dijiste. Explícalo con Show. ¿Os acordáis de esa sesión? ¿Con Show? Con Show. ¿Tú no estuviste? No. Estoy hablando del gran mundo del circo. Ah, sí, sí. Claro, eso. ¿Vale? Pues la curva de valor. ¿Cómo se diferencia mi oferta, mi propuesta de valor con el de la competencia? ¿Vale? ¿Cuáles son las variables competitivas fundamentales en mi sector? Y si no queréis incluir la curva de valor, probablemente habéis visto la matriz comparativa de la competencia. ¿La habéis visto en clase? ¿Sí o no? Salvador dice que sí, el resto no. Esta es la que la competencia lo vende a 3 euros, nosotros vamos a vender a 3,50 al final. Eso es la curva de valor. ¿Vale? La matriz de la competencia es exactamente igual que la curva de valor, solo que en vez de ponerlo como una tablita donde tú defines qué variables son altas o bajas, directamente pones ya datos concretos, lo que tú decías. Precio de la competencia. ¿De qué competencia? O sea, vamos a poner primero en fila, bueno, lo escribo por aquí, ¿vale? Que digas una forma cuantitativa de la curva de valor. Ese es que tú pones un ranking de las cosas que más le importaban al cliente. Eso es, tú pones. Esa lo hemos visto con Juan Pablo y contigo. Claro, tú pones las variables, pero en vez de definir si es muy alto o es alto, ya pones directamente precio 3, en mi caso, ¿vale? Mi empresa que sea, no sé, X, ¿vale? La competencia 1, con nombre y apellido. Competencia 2, pues mira, para el mismo producto mi competencia 1 tiene 3,20 sí. Y la competencia 2, 2,80, ¿vale? Garantía. La mía no tiene, la de la competencia tiene 1 año, la de la otra competencia tiene 1 año, ¿vale? Y luego, cuando terminamos esta tabla, normalmente aquellos aspectos donde somos mejores que la competencia los sombreamos en verde. Esto es una herramienta más, ¿vale? No, si no la queréis meter no hace falta, si metéis la curva de valor no hace falta, lo digo por si queréis cambiar. Y si si esta variable yo estoy peor que la competencia, lo sombreamos en rojo, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y esto es un análisis comparativo de la competencia. La curva de valor, más fácil y más rápida. Sí, pero que ha dicho una u otra. Claro, a ver, al final lo que os digo, son 40 páginas de plan de empresa. Fijaos que aquí entre Canvas, mapa de stakeholders, curva de valor, finanzas que vamos a tener que meter, etcétera, es que al final tenéis un problema de falta de espacio. No vais a tener un problema de... Vais a tener un problema de falta de espacio, de ser específico. Dime, Sara. Una pregunta muy tonta. Venga. Pero que me ha causado mucho diferencia entre sector y mercado. Vale, en el sector estamos hablando desde el punto de vista de la oferta. Es que, ¿tú sabes lo que pasa? Que Barringer, que es el modelo de plan de negocio que utilizamos en este máster, desde mi punto de vista es un modelo muy clásico de análisis, ¿vale? Entonces, en sector vamos a hablar de la oferta, es decir, de cuáles son otras empresas que están operando en mi sector. Ahí es donde vamos a hablar. Y en mercado vamos a hablar desde el punto de vista de la demanda del cliente. Vamos a ver los diferentes apartados, ¿vale? Pero es oferta y demanda. Si estuviéramos analizando desde el punto de vista de microeconomía, aquí estamos analizando la oferta, o sea, los productores, la industria, y en el otro lado estamos hablando de clientes, de demanda. ¿En tema de competencia? ¿El qué? ¿En tema de competencia en sí o en datos del sector concretamente? En datos del sector, por ejemplo, el volumen de ventas de mi sector es un volumen, o sea, el volumen de ventas de empresas de mi sector
es un dato que meto en el sector, no meto en el mercado. No sé si me explico. En el mercado voy a meter, por ejemplo, una cifra de cuántos clientes potenciales tengo en España. Eso sí es una cifra de mercado. A ver, no me importa que mezcléis las cifras, os lo digo sinceramente, no hay que ser purista a la hora de encajar lo que ya tenéis hecho. Desde mi punto de vista, Barringer es muy clásico. Yo creo que se puede hacer algo mucho más allá. Como es la que utilizamos, así bien ordenada, ¿vale? Y es una forma de ordenar la información. ¿Dudas que tengáis? Estáis hartitos ya, ¿verdad? Sí. La verdad que queda menos, ¿eh? Ya solo quedan 10 capítulos más, ¿eh? O sea que esto es fácil. Bueno, perspectiva a largo plazo. ¿Qué se espera a medio o largo plazo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hay alguna tecnología disruptiva que se espere que cambie todo? Por ejemplo, si mi sector es el industrial, si yo voy a fabricar algo, o voy a trabajar en la industria como tú, Juan Carlos, hay algo que se llama la industria 4.0. Y hoy en día todo el mundo que trabaja en el sector industrial habla de industria 4.0. ¿Habéis escuchado hablar de la industria 4.0? ¿No? Pues esto más o menos es la incorporación de las tecnologías de la información a los procesos de fabricación. Básicamente lo que más o menos están diciendo es que todos los procesos industriales van a estar automatizados y robotizados. Donde los humanos básicamente no vamos a estar en las plantas de producción, sino que van a ser plantas autónomas y automáticas, ¿vale? Bueno, pues según a lo que me dedique, si yo estoy en el sector industrial, ¿cómo me afecta eso de la industria 4.0? Que no es una perspectiva de futuro, que es algo que ya está empezando a funcionar, ¿vale? Ya lo pronosticó Terminator en su día. Muy Terminator, está claro, ¿no? Como... Pero es que yo tengo una duda. Paula, tú tienes la pirámide poblacional y la evolución de la población, es que lo tienes fácil. La perspectiva de largo plazo es que cada vez haya más personas más... No digas. Ah, no se cae la guerra. No me caí, espérate. Lo que me refiero es, cuando tú estás analizando el sector, ¿vale? Por un lado vas a analizar la evolución de tus competidores, o cómo se mueve el sector, por así decirlo, sí, cuáles son los principales competidores y demás. Y por otro lado vas a utilizar lo que son las análisis del entorno, social, político, económico, tecnológico y cultural, ¿no? Sí. ¿Ya está? Vamos a ver, tú lo que me estás diciendo es la perspectiva clásica de análisis estratégico. Eso va al capítulo de memoria, creo que es el 5 o el 6, que es análisis estratégico. Análisis estratégico. Estratégico. A ver, sé que os choca un poquito la estructura, y a mí también me choca en algunos aspectos, pero es la guía que hemos utilizado, o sea, es la guía que se ha decidido. Probablemente lo que dice Paula de hacer el análisis del entorno antes, lo que habéis hecho en los módulos online, se supone que habéis hecho un análisis del entorno. En teoría, claro que debería de ser el capítulo 2, es que es lo más lógico, pero en Barringer no lo es. En Barringer el análisis del entorno se utiliza o se mete en otro capítulo, ¿vale? Porque tampoco se hace un DAFO, o sea, utilizando la metodología clásica. La metodología clásica nosotros hacemos un análisis interno-externo para llegar a un DAFO, y del DAFO vamos a un planteamiento de estrategia. Análisis interno, ver los recursos humanos. Eso lo vamos a ver en el análisis estratégico. ¿Vale? Bueno, más cositas. Cosas que deben de quedar claras una vez que tú te leas el capítulo 2. Pensar en estos cuadritos azules como los cuadritos que son los perfectos para, digamos, el lector que va a leer vuestro plan de negocio. Pues fijaos, tiene que quedar muy claro en qué sector vamos a desarrollar nuestra actividad. Tiene que quedar muy claro cuáles son las características de ese sector en cuanto a tamaño, en cuanto a cifras, en cuanto a datos, ¿vale? Tiene que quedar muy claro cuál es mi competencia principal, ¿vale? ¿Cuál es mi competencia principal? Y cuál es la evolución del sector en el sentido de si está creciendo, si no está creciendo y si hay algún elemento clave de futuro. Muy bien, ahora sí, que sí, análisis de mercado, que me preguntabais vosotros, esto que habéis hecho en el plan de marketing, ¿vale? Bueno, voy directamente a los contenidos, que lo vaya a ver muy claro. En primer lugar, fijaos, vamos a describir cuál es mi mercado objetivo. Vamos a definir cuáles son mis segmentos de cliente, que ya esto lo tenéis que tener súper claro, ¿vale?
indicando tanto las variables INE, ¿os acordáis las variables del Instituto Nacional de Estadística? Edad, género, renta, nivel de estudio, cualquier variable que podamos encontrar en estadística, como otro tipo de variables que son igualmente interesantes: hobbies, aficiones, conciencia social, conciencia ambiental, etc. Entonces, ¿os acordáis de una herramienta que habíamos utilizado que se llamaba el arquetipo de cliente y que yo ponía una transparencia donde salía Juan Manuel Sánchez Gordillo y una señora que se llamaba Eva que tenía un perrito? ¿Os acordáis de esa transparencia o ya no os acordáis? Sí, vagamente, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que poner aquí. Es decir, ¿quién es mi segmento de cliente? Y ese segmento de cliente, ese arquetipo de cliente, si podéis, que esté muy bien definidas las variables que habéis utilizado de segmentación, ¿vale? Incluidas. Comportamiento del comprador. ¿A qué os suena el comportamiento del comprador? Su día a día. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué problemas encuentra? ¿Qué objetivos o beneficios desea? ¿Qué os suena eso? ¿Os acordáis del mapa de empatía? El valor que tú aportas. ¿Os acordáis del mapa de empatía? Donde teníamos un esquemita donde se decía comportamiento, molestias, objetivos. ¿Os acordáis del mapa de empatía? Sí. Pues eso es lo que hay que colocar aquí, el mapa de empatía. Yo sé que la sesión de hoy está siendo tremenda, ¿vale? Lo sé, soy consciente, sé que no es la más divertida del mundo, pero os garantizo que estoy dando de verdad este año el plan de empresa más caído, en el sentido de que los compañeros de años anteriores esta guía tal cual no la tenían. O sea que ahora mismo os estoy diciendo cómo tenéis que armar el plan de empresa. Sí, espera un momentito que Sara. Con respecto a cada objetivo, Julio, yo tengo que poner el nombre y apellido. Por ejemplo, yo sé quiénes son mis clientes, son 8 empresas. Es que en tu caso está claro, lo que no tiene sentido es que pongamos todas las empresas a las que vamos a dirigirnos los demás, pero en tu caso es que son 8 grandes empresas, ¿verdad? ¿Cómo sería el filtro? ¿En qué me he basado para que sean mis clientes y las nombro, no? Claro. Hombre, que se supone que en el mercado objetivo tú tienes que definir numéricamente cuál es también. Claro, en la medida de lo posible tenéis que ofrecer datos, evidentemente. ¿Os acordáis en el mapa de empatía que había una casilla que se llamaba hechos? ¿No os acordáis? ¿Os acordáis o no os acordáis? Ahora vamos a hablar un momentito de eso, ¿vale? Mi pregunta era algo parecido a lo de Pablo y a Sara, porque, o sea, yo no voy a fabricar nada para un segmento de personas, o sea, el segmento de clientes mío ya está hecho. O sea, y los datos que lo tengo de matriculaciones y de embarcaciones. O sea, no tengo que ir con prototipos de clientes, porque el prototipo es simplemente el propietario de esa embarcación. Bueno, pero, ojo, yo creo que se puede segmentar perfectamente. Sí, se puede segmentar, claro, sí, se puede segmentar por tipo de embarcaciones, y dependiendo del tipo de embarcaciones, tiene un nivel económico y destina un recurso a un lado y a otro. Claro. Eso sí, pero al fin y al cabo, digamos que es o sea, que es lo que hay, o sea, que digamos que de toda esta gente, pues yo di segmentos según una línea de actividades, pero no voy a crear algo para uno o para otro y tengo que distinguir quién es. Vamos a ver. La pregunta que me hacen, acordaos que el arquetipo simplemente me sirve para algo tan abstracto como decir que mi segmento de clientes son propietarios, que no sé qué, no sé cuánto, y que no sé cuánto, los personalizo. Lo que ayuda es a comprender a qué segmento de cliente me estoy dirigiendo. Es que no es lo mismo que yo te cuento a ti de, oye, mira, tengo clientes como Juan. Juan tiene una embarcación de recreo de 6 metros de eslora que tiene un problemón, y es que los costes de mantenimiento tal, ahora mismo soluciona su problema de esta forma y hace tal o otra cosa. A que así se entiende mucho mejor la problemática que tú quieres introducir. Pues eso es el arquetipo de cliente. El arquetipo, tú no vas a tener con nombre y apellido evidentemente un propietario, pero sí tienes que definir más o menos a través de este esquema cómo se comporta ese propietario. Ahora te cojo uno, Salvador, porque de verdad que voy a curtido. ¿Vale? Venga, más dudas. Noelia. Una cosa, creo que lo has dicho, pero estamos viendo el plan de negocio para el CP o para la asignatura que es el mismo. Para las dos cosas. Ah, eso que la asignatura que presenta que es el mismo que. Vamos a ver, esto es. Se me ha escapado, pero lo que dice Noelia es así. En esta asignatura que hay que entregar el proyecto del plan de empresa
que es el mismo que vaya a incorporar en el TFM. El mismo. No sé si me explico. Pero la entrega es en junio. Vale, a lo mejor en el TFM hemos incorporado una versión con algunos cambios, pero el esqueleto del TFM, del plan de empresa, va a ser el que presentemos en las asignaturas, evidentemente. No vais a presentar dos planes de empresa diferentes. Yo tengo un caso en el mercado objetivo, de qué al mercado objetivo que va a decir. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi aplicación, mi mercado sería los que las empresas estén interesados en en publicitarse en la web app. Pero yo también, aparte, tengo otro mercado que es gran importante, ¿no? Que es abastecer a eso a través de los clientes. ¿Cómo lo reflejo ahí? Vamos a ver, tú tienes usuarios y clientes. Y tienes que hablar tanto de los usuarios como de los clientes. Y además que sí o sí, porque si no tengo un perfil de los dos, se me cae el modelo de negocio. En el marketing no hablo. Acuérdate, esto es Canvas puro y duro. Yo tengo que tener los dos perfiles bien definidos. ¿Vale? ¿Vais bien? Queda media hora para el café o un poquito menos. Yo creo que vamos a sobrevivir, ¿eh? Venga, ya queda poquito. Estimaciones de venta. Fundamental, lo que decía Paula. ¿Qué método de cálculo hemos utilizado para las estimaciones de ventas? ¿Vale? Bueno, Paula creo que hablaba del precio, pero no. Aquí vamos a hablar de qué método de cálculo. ¿Os acordáis de la técnica del espejo y de la técnica de la cuota de mercado y de los ratios encadenados? ¿Os acordáis de todo este tipo de cosas? Pues fundamentalmente, las estimaciones de ventas sí o sí las vais a tener que incorporar en vuestra planificación económica financiera. ¿Qué es lo que vamos a incorporar aquí? ¿Cómo habéis hecho esa estimación de ventas? Y además tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo tiene cierto peso y cierta lógica, ¿vale? Y estamos utilizando datos reales. Es decir, que cuando tú vayas al plan económico financiero y veas determinada estimación de ventas, no te surja, claro, bueno, que coincida por supuesto, pero que no tengas duda que lo que se ha puesto ahí es algo que te podrás equivocar o no, pero que está hecho con cierta lógica. Que está hecho con cierto fundamento. Vale, entonces aquí no hay que poner cuántas ventas, porque se supone al principio del plan de marketing y del plan financiero. Aquí hay que poner qué voy a utilizar yo para calcular esas ventas, ¿no? Vale, yo normalmente aquí colocaría la tabla de estimación de ventas, ¿vale? La que habéis puesto en el plan de marketing, incorporarla aquí, porque en el plan de marketing no aparece por Barringer. Yo he cogido... Pero si nosotros nos ha dicho María José que sí. A ver, para que me entendáis, yo he cogido el modelo de plan de empresa de Barringer, y el plan de empresa de Barringer te mezcla conceptos, ¿vale? Pero yo lo he intentado adaptar lo máximo posible, es decir, es verdad que he cogido algunos apartados que me he quitado en medio. Ordenarlo de esta forma. Si tú quieres meterlo en el plan de marketing, quitas este punto de aquí y lo pones allí, tan fácil como eso. ¿Sabes lo que te digo, Paula? Claro, no, sí, la cosa es que en el plan de marketing, cuando tú defines los objetivos, tienes que poner también a nivel numérico, porque ya empezamos con el plan de marketing. Vais a ver, el plan de marketing del plan de negocio no coincide con el plan de marketing que os ha pasado María, y probablemente no coincide para nada el de María con el que os pasamos José y yo. ¿Seguro? Vale. ¿Seguro? Vale, es que yo ya he empezado con el plan de marketing y por eso te lo estaba comentando. Pero da igual, al final, Paula, porque tú lo que tienes que hacer es este dato o esta tabla, lo paso aquí, se acabó. Si es una forma de ordenar, si esto es una forma de ordenar la información, que aún así tú no tienes muy claro y quieres que tus estimaciones de venta aparezcan en tu plan de marketing, pues lo eliminas de aquí y lo incorporas al plan de marketing. Sí, pero a mí esto me parece importante porque si yo empiezo a cambiar las cosas de sitio y al final lo veo así que se me bloquea, ¿sabes? No pasa, a ver, no pasa nada. Lo que sí os aconsejo, toda la información que os digo aquí tiene que aparecer en vuestro plan de negocio. Sí o sí. Ahora, ¿la queréis cambiar porque os resulta más fácil de explicar? Cambiadla. Yo creo que ahí no vais a tener ningún tipo de problema por parte de ningún profesor. Eso sí, a vuestro tutor decirlo. Oye, mira, con respecto al esquema de plan de negocio que nos habéis facilitado, he cambiado esto y lo he puesto aquí, porque creo que es más sencillo. Ya está, para que no se vuelva loco buscándolo. Vamos, no para otra cosa. ¿Vale? Muy bien, y bueno, desviaciones posibles, cuellos de botella, riesgo. El tema de riesgo en proyectos es fundamental. Vosotros tenéis, hasta donde yo sé, el próximo miércoles de 6 a 8 y media, no, de 6 y media a 8 y media, una sesión con Domingo Cabello, que es de plan de implementación.
¿vale? Domingo os va a hablar, entre otras cosas, de este tema, del tema de riesgo. Yo no voy a andar mucho, pero básicamente es la respuesta, bueno, y si no se cumplen mis previsiones, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuáles son los riesgos más importantes de incumplimiento dentro de mi plan de negocio? Eso es una desviación y un cuello de botella, ¿vale? No voy a andar mucho porque es algo que no habéis desarrollado todavía, que lo vais a ver en la próxima sesión. Bueno, ¿qué debe quedar claro tras leer el análisis del mercado? Pues fácil, que tenemos muy claro quiénes son nuestros clientes, es decir, que no hemos cogido la población mundial y la hemos dividido en cachitos, ¿acordáis? ¿Vale? Cómo cubren sus necesidades actualmente, ¿vale? Es decir, ahora mismo qué están haciendo y qué problemas y objetivos surgen de ese comportamiento y vuestra estimación de venta. Que no quiero tener mi estimación de venta aquí, como dice Paula, me lo llevo al plan de venta, ¿vale? Bueno, capítulo 4, plan estratégico. Esto es lo que comentaba antes Paula. Yo, por ejemplo, no le veo sentido a escribir la misión en un sitio y la visión y los valores en otro. No le veo mucho sentido, pero así es como está el esquema. Entonces, acordaos, ¿qué es la visión? Cómo queremos que sea nuestra empresa o cómo vemos nuestra empresa en el medio largo plazo, ¿vale? No deja de ser una formulación deseable, un futuro deseable, ¿vale? Y a partir de ahí le incorporamos cuáles son los valores corporativos. ¿Están alineados los valores corporativos con esa visión? ¿Os acordáis de qué eran los valores, no? ¿Cuáles eran, digamos, los elementos culturales que iban a regir el funcionamiento de la organización? ¿Están alineados con esa visión? Cuando digo alineados, ¿son coherentes? ¿Están en el mismo sentido? ¿O chirrían? ¿Vale? Es lo único que habría que tener en cuenta. Y luego haríamos un análisis externo, que evidentemente el análisis externo es el que decía Paula, de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, bueno, que os voy a contar que ya no hayáis hecho hasta ahora. Y fijaos que yo he incluido esa frase, en esa frase no viene dentro de la riqueza. Resumen del análisis del sector. Claro, al menos de los puntos más importantes, de los factores clave de éxito. Oye, la competencia es muy alta, hay una alta competitividad, hay una gran variedad de ofertas, hay un mercado en crecimiento. Al menos un resumen, muy resumido, 2 frases, 3 frases, de qué es lo que yo he dicho en el análisis del sector. Os digo que habría que meterlo, fijaos que en el plan de negocio hay que intentar no duplicar mucho la información, ¿vale? Porque si no vamos a estar siempre en bucle. Y bueno, y como decía en el capítulo 2, resulta que hay que intentar no repetir información. Tenemos muy limitado el espacio y en la medida de lo posible tenemos que intentar no repetir información. Pero aquí yo creo que sí es necesario que hagamos un refuerzo de cuáles son los elementos más importantes en ese análisis del sector, ¿vale? Y luego un análisis interno. ¿Os acordáis del análisis del recurso y capacidades? ¿Vale? Yo no sé cuál es la herramienta que habéis utilizado en el análisis de recursos y capacidades. ¿Os acordáis del análisis frío? Lo hicisteis con Pepe. ¿Vale? A mí una herramienta interesante es el Canvas efectual. No sé exactamente si lo habéis desarrollado en clase. Me da la sensación de que no. ¿Vale? Con lo cual, incorporar lo que habéis hecho en clase. En clase, en el análisis frío, que habéis hecho una tablita, pues una tablita. Una tabla, pues una tabla. ¿Vale? Olvidaos del Canvas efectual y el análisis frío que habéis hecho en clase. Punto. ¿Cuáles son los recursos más importantes? Y las capacidades más importantes. ¿Vale? Bueno, a partir de el análisis interno y externo deberíamos de resumir cuáles son los grandes objetivos estratégicos.